La mesa que nos corresponde en esta participación es sobre información y tecnologías, en donde nos acompañan 6 invitados. Empezaré por los invitados externos al IBI que nos están acompañando en este momento. Tenemos al maestro Alberto Santiago Martínez. Él está en el Colegio de México. Él está trabajando en este momento en algunas cuestiones tecnológicas, sobre todo se centra en cuestiones de desarrollos tecnológicos para la biblioteca, pero también está trabajando en aspectos de consultoría. Tiene una maestría en Texas. También tenemos al doctor Maximino Matus. Él es investigador de Infotec, está trabajando cuestiones de antropología y su relación con las TICs. Él tiene un doctorado en Holanda y tiene, como les menciono, estudios de antropología, maestría, licenciatura, y bueno, también tiene otro estudio en el extranjero, que no recuerdo, si tú nos recuerdas. Semiótica. En semiótica. Y tenemos a nuestras estrellas del IBI, todos ellos trabajando en la parte de tecnologías de la información. Empezamos con Perla. Perla está trabajando cuestiones de sonido y aspectos relacionados sobre todo con su recuperación en la red, en algunas cuestiones ya propiamente de organización, recuperación de documentos digitales sonoros. Entonces tenemos la participación de la doctora Perla. La doctora Perla tiene estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y ella es especialista, como les menciono, en estas cuestiones de archivos sonoros, la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis. A su lado está Raquel Arias Durá. Ella en este momento está desarrollando una estancia postdoctoral en el IBI y está trabajando con cuestiones de biblioteca digital. Su especialidad es sobre material fotográfico. Ella tiene estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Más hacia el centro tenemos a la doctora Brenda Cabral Vargas. Ella también trabaja cuestiones de tecnologías de la información. Ha trabajado aspectos de biblioteca digital, educación a distancia, preservación de materiales digitales. Y a mi lado tenemos al doctor Juan Buchas Márquez. Él también trabaja cuestiones de tecnologías, sobre todo en este momento se está dedicando al aspecto de archivos digitales y preservación digital, pero bueno, ha trabajado muchos otros temas como publicación electrónica, biblioteca digital, entre otros. Entonces, yo les envié a nuestros participantes un documento base para dar inicio a este intercambio de ideas sobre la tecnología de la información. No les voy a leer las páginas, son 3 páginas que yo titulé tecnologías de la información y de la comunicación, tema de confluencia de diversas disciplinas. La idea es analizar a la luz de diversas áreas cómo se concibe el estudio de las TICs y cómo se atrapa este estudio hacia la cuestión del manejo de la información. Entonces yo en este tenor, el documento que les envié con antelación y que es en el que empezaríamos a plantear la discusión, pero no por eso se ubicaría solamente allí. Yo menciono que desde siempre hemos usado las tecnologías, ¿no? La bibliotecología, de hecho, no puede faltarle el estudio de esta tecnología porque incluso hay quienes han aseverado, ahí tendría yo mis objeciones, pero algunos han aseverado que el libro es una tecnología, la escritura es una tecnología. Las fichas catalográficas se consideraron en su momento una tecnología y conforme ha ido avanzando
el estudio de los documentos, el estudio de la escritura, el estudio de la recuperación y organización de la información, pues hemos ido dejando unas tecnologías, supliéndolas por otras, y en ocasiones hemos ido utilizando de todas a la vez. Entonces, yo parto de esta premisa de que la bibliotecología desde siempre ha usado tecnología. En este momento estamos haciendo uso de las TICs por obvias razones, por desarrollos tecnológicos que se remontan también desde décadas atrás, pero que se hicieron presentes, digamos, ya desde la década de los 80s, 90s, y desde los 90s nos empezaron a mostrar un ambiente que pues para nosotros era diferente. Decíamos, si los libros los organizábamos, los conservábamos, los recuperábamos de ciertas maneras, teníamos normas, teníamos diversas formas de hacer asequible la información en este mundo impreso, ¿qué vamos a hacer en lo digital? Y entonces nos empezamos a preguntar, bueno, esto que tenemos frente, que son tecnologías que están influyendo notablemente en nuestra disciplina, ¿qué son? ¿Nuevas? Y empezamos a manejar el término de nuevas tecnologías. Esto, digamos que se dio mucho a finales de la década de los 90. En este momento yo creo que eso ya está rebasado. Las tecnologías en este momento las llamamos tecnologías de la información y la comunicación, y no nos preguntamos si son nuevas o son viejas. Esa discusión se dio en su momento, pero sí nos llevó a reconsiderar lo que nosotros estábamos realizando. Incluso revisamos los preceptos teóricos de nuestra disciplina porque creíamos que iban a cambiar. Ya decíamos, si la información ya no se maneja por medios impresos, seguramente nuestras bases teóricas tendrán que reconfigurarse y tendríamos que buscar nuevas alternativas para poder hacer frente a este nuevo fenómeno que se nos presenta. Entonces aparecieron infinidad de alternativas, infinidad de términos, infinidad de cosas que nosotros no habíamos visto antes y que nos llevaban a pues un poco mirar hacia nuestra disciplina y preguntarnos si estábamos haciendo lo mismo o era totalmente distinto. Yo creo que el problema fundamental en este tenor también fue el ver qué era la información. Decíamos información impresa, información digital, pero ¿qué es la información? Y hasta este momento no digamos que ya se resolvió el problema, pero sí tenemos un poco más clara la idea sobre lo que es la información. Como la mesa de discusión se va a centrar en la información y las TICs, yo propuse en este documento partir de un autor. Para efectos prácticos, propuse a Buckland, que distingue tres acepciones de información. La primera es la información como proceso, visto como el acto de informar, de comunicar. La segunda idea es la información como conocimiento, que denota lo que se percibe a través del proceso, y su principal característica es ser intangible, no se puede tocar o medir de manera directa, y para que este conocimiento se comunique, se expresa y se describe a través de un texto o de cualquier expresión, descripción o representación que alude a la tercera acepción, la información como cosa o como objeto, en donde un atributo que se da a los objetos que contienen información es que se puede almacenar y recuperar. Estas dos cuestiones de almacenamiento y recuperación, dice Buckland, deriva de ver a la información como objeto. Cuando vimos este contexto que menciono de las TICs y su influencia en la bibliotecología, pues aparecieron cosas como la biblioteca digital, que la doy como ejemplo porque es lo que tengo más cercano, puesto que es mi objeto de estudio, y se empezó a preguntar la gente, bueno, ¿estas son bibliotecas o no son bibliotecas? Para empezar, ¿qué son? Y después, ¿es objeto de estudio de nosotros los bibliotecólogos o es parte de la ingeniería? Porque hasta en ese momento las bibliotecas empezaron a desarrollarse desde esa área. ¿Qué tenemos que hacer? Si es nuestro objeto de estudio, no es.
¿qué tendría que hacerse? Poco a poco el bibliotecólogo se dio cuenta que sí era su objeto de estudio, pero que no podía programar, que no podía hacer cosas que los ingenieros tenían como conocimiento, y el debate se centró en sobre qué medida la biblioteca digital era un mero desarrollo tecnológico que nosotros solamente recogíamos, es decir, que existe, lo evalúo, lo utilizo y lo pongo a disposición. Eso hasta el momento todavía creo que no se ha pues rebasado, y todavía en algunos sentidos estamos en ese estadio. Otra cuestión fue el aspecto social. Bueno, la biblioteca digital va a ser usada por quiénes y para quiénes se va a estar dirigiendo esta biblioteca, pero aquí hay algunas cuestiones sobre cómo estamos viendo a la tecnología desde el ámbito social. Desde mi punto de vista, se está viendo desde tres aspectos. El primero se relaciona con el determinismo tecnológico o los efectos de la tecnología en la sociedad, y decimos, bueno, se usan las redes sociales y qué efectos tienen en la comunicación que se da en la sociedad que usa este tipo de tecnología. Otro enfoque que se considera dentro de la bibliotecología es el de potencialidades tecnológicas, que está sobre todo centrándose en el usuario. Vamos a ver al usuario y desde allí vamos a diseñar la tecnología. El diseño centrado en el usuario lo estaría ubicando en esta segunda postura, y el tercer enfoque, que es el constructivismo social o construcción social de la tecnología, sobre todo en donde se señalan que las máquinas que nos rodean son objetos culturales y que no se puede concebir un objeto tecnológico sin tener en cuenta el conjunto de seres humanos. Y aquí entonces seguimos centrándonos en el usuario, pero en el desarrollo tecnológico a partir de toda una comunidad de usuarios, no del individuo. Estas tres cuestiones creo que son problemas que en este momento tenemos, porque, como les mencionaba en el caso de la biblioteca digital, en la parte de la ingeniería pues no contamos con muchas herramientas, pero tampoco en la parte de la antropología, de la sociología, y podríamos enumerar muchas otras áreas, porque incluso estaríamos hablando de la lingüística, etcétera, etcétera. Y aquí entonces surgen estas preguntas que les pediría a nuestros participantes que nos ayudaran a dar respuesta o a establecer un acercamiento a una posible respuesta. ¿Qué problemáticas sociales y culturales identifican a partir de la investigación sobre TIC y el manejo de la información en estos tres sentidos que acabamos de mencionar, en los medios de comunicación y en las tecnologías de la información? No sé si alguien quisiera comenzar. Bueno, yo retomando esta pregunta y con todo el contexto que nos hiciste con respecto al documento, yo quiero mencionar que el impacto que está teniendo ahorita la tecnología, sobre todo en la sociedad, tiene mucho que ver la cuestión, por ejemplo, de la brecha digital. No todos cuentan con el acceso a la tecnología, y por ello en el aspecto cultural, social, se crea pues esta brecha. También podemos ver que a pesar de que muchos ya cuentan con tecnologías, está el analfabetismo informacional, ¿no? Que no saben cómo buscar o para qué existen las TICs. Se estaba viendo un dato reciente de que básicamente la mayoría de las personas, si no es que un porcentaje casi del 80% están utilizando las TICs para cuestiones de entretenimiento. Entonces, sabemos que las TICs surgen con una finalidad primeramente académica, y sin embargo esto se ha ido yendo hacia el aspecto de entretenimiento y otro tipo de
cuestiones que, bueno, ya básicamente aquí yo creo que nos van a mencionar en la parte de antropología y en la parte social. También podemos ver la validez de la información. ¿Qué tanto en las TICs podemos ver que la información que se está subiendo dentro de la web, pues realmente está siendo validada por una institución reconocida? Vemos también la parte de la preservación de esta información. Mucha de la información que se está generando hoy en día se está perdiendo, no se tiene organizada la información, sobre todo en las redes sociales. Hay una gran pérdida de información y no se puede organizar de una manera fácil y rápida la información. Posteriormente, Sí, ¿prosigue? gracias. Bueno, agradezco la invitación y siguiendo un poco la idea antes elaborada, a mí me gustaría relacionar esta pregunta de cuáles son los impactos sociales y culturales de las TICs en la sociedad, la cultura, con dos categorías: una, el poder en cuanto a lo social, y la segunda, la resignificación cultural en cuanto al impacto cultural, obviamente, ¿no? En el primer sentido, el hecho de que exista un acceso diferenciado a las TICs en nuestro país, que esto se puede ver en áreas rurales y urbanas para empezar, ¿no? Y al interior de las propias áreas urbanas, ¿no? También por clases sociales, implica el poder que puede ejercer aquel que accede a estas tecnologías y que manipula la información, puede tener consecuencias sociales importantes. De entrada, el acceso a recursos de diferente tipo, ¿no? O el no acceso a estos mismos. El hecho de que alguien pueda tener una infraestructura para acceder a la información, ya sea particular o ya sea por un programa del propio Estado, como las bibliotecas que ya tienen computadoras para que se pueda acceder a internet, los propios cibers y los CDIs y todos estos programas que ha impulsado el Estado, no necesariamente han generado una democratización en cuanto a su acceso. Lo que hemos visto desde la antropología, desde la etnografía que hemos realizado en diferentes partes del país, es que estos centros o estas estrategias, estas políticas públicas están generando más exclusión. Es decir, en muchas de estas comunidades rurales lo que encontramos es que los únicos que acceden a estos recursos son los jóvenes o los estudiantes, y los utilizan a manera de cibers, en donde simplemente van a bajar información para imprimir sus tareas y punto, y lo demás es juego, efectivamente, como se mencionaba, ¿no? Este 80%. Sin embargo, hay quienes sí utilizan estas tecnologías para, de una manera, por decirlo un tanto más útil, más inteligente, para acceder de manera favorable al mercado laboral o para poder generar recursos de diferente índole, como capacitación, por ejemplo. Y en este sentido, me parece que algo importante que hay que discutir es cómo se ha banalizado el acceso a las TICs por aquellas personas que lo hacen ya de manera recurrente o que lo tienen de forma individual o privada, y se va hacia el entretenimiento. Y por otro lado, aquellos que no lo tienen o que apenas lo empiezan a tener, en muchas ocasiones las poblaciones indígenas ven en las TICs un potencial para poder acceder a una mayor cantidad de recursos. Y esto me parece que es muy importante, porque entonces debemos de diseñar políticas públicas que puedan promover un acceso, no solamente con este tipo de población, sino que estén acompañadas realmente de una enseñanza, para que esta visión que tienen, o el deseo o la percepción que tienen de que la TIC realmente puede cambiar su vida, se haga realidad, porque si no, lo que vamos a tener es una nueva banalización de las TIC, pero con los sectores más excluidos del país, ¿no? En cuanto a la resignificación cultural, bueno, me parece que esta se expresa de múltiples formas, y esto es, por ejemplo, en los tiempos en los que se socializa cara a cara han cambiado. Aquel que no tiene Facebook en algunas comunidades rurales indígenas del país queda excluido de la socialización cara a cara, porque de lo que se habla en la escuela o a la salida de la misma es acerca de lo que se posteó en el Facebook, ¿no? Entonces se van generando grupos de exclusión e inclusión social, inclusive si se tiene acceso o no, y esto es una resignificación, ¿no? También la manera en cómo las utilizamos, nos hemos encontrado con un uso multi-TIC,
generacional. Por ejemplo, los jóvenes utilizan en ocasiones hasta 3 TICs, quienes las poseen, ¿no?, en su casa, están con la laptop, con el celular y viendo la tele al mismo tiempo, y esto implica que fragmentemos la manera en cómo hacemos las cosas, la manera en cómo nos entretenemos, en cómo trabajamos, en cómo socializamos, y estos fragmentos de alguna manera implican también un proceso de resignificación muy importante, me parece, ¿no? Por último, quisiera cerrar mi intervención haciendo también una pequeña reflexión en cuanto a la brecha generacional y de género también que existen en el acceso a las tecnologías, ¿no?, y cómo está impactando esto en la resignificación cultural. Específicamente encontramos que la gente de tercera edad en muchas ocasiones en su acceso que hacen a las tecnologías lo hacen precisamente porque quieren socializar, y porque si no pueden socializar ya de cara a cara con sus sobrinos, nietos, hijos, han encontrado en la tecnología una forma diferente de estar en contacto con ellos, ¿no? Entonces, este valor que encuentran las generaciones mayores en las TIC creo que es muy, muy importante. Y la otra, en cuanto al género, hemos identificado, aunque las estadísticas en ocasiones muestran ya que el acceso que se tiene es prácticamente el mismo por géneros en el país, hemos identificado una preferencia, y si no una preferencia, como un uso más prolífico por el rol que juegan en algunas sociedades o espacios mujeres y hombres, en el sentido de que muchas mujeres utilizan más los celulares, al menos en el México rural, y los hombres más las computadoras, y esto tiene que ver pues con los roles de género estereotípicos, ¿no?, en el sentido de la computadora como una herramienta de trabajo que puede ayudar a la capacitación, y el celular como un elemento de control que ayuda de alguna manera a poder estar haciendo un registro o estar en contacto con los miembros de la familia, ¿no? Esos son los puntos que yo quisiera plantear en este momento. Gracias. Como bibliotecario del Colegio de México, creo que a veces nuestro trabajo se encuentra al otro lado de la brecha, donde sí hay acceso a recursos por medio de la web. Los usuarios sí tienen infraestructura para acceso a estos recursos digitales. Las investigaciones también se orientan más al uso de tecnologías y utilizan estas herramientas. En ese contexto podría decir que nosotros hemos enfrentado unas realidades un poco distintas, donde la misma academia y las necesidades de nuestros usuarios nos están haciendo reevaluar cómo nosotros, qué tipo de información adquirimos, cómo la presentamos, cómo replantear nuestras ideas de interacción con esta misma información. Y también reconociendo que pues aquí en México la mayoría del acceso al internet es por medio de celulares, cómo podemos orientar nuestros desarrollos y el acceso a la información por medio de dispositivos móviles. En este caso podría decir que, por ejemplo, el concepto de biblioteca digital como acervo cambia un poco. ¿Qué es lo que pasa cuando ya estamos enfrentando la realidad que los profesores ya no están trabajando con fuentes primarias o libros y empiezan a trabajar más con datos cuantitativos, y estamos hablando de una institución que se orienta a humanidades, ciencias sociales? ¿Qué es lo que tiene que hacer la biblioteca ahora? ¿Qué es lo que tiene que adquirir? ¿Qué es lo que tiene que preservar ahí en su institución? ¿Qué es el patrimonio que genera? O cuando la misma institución empieza a pensar en que un tesis debe de llevar un desarrollo tecnológico como una base de datos conjuntamente para recibir su grado. Estos tipos de escenarios que se enfrentan no solo aquí, pero en otras instituciones. Y por lo mismo, hablando de la parte del profesional que trabaja en estas organizaciones con la información, cuando empieza a cambiar su perfil y no necesariamente es un bibliotecario, y pueden ser personas de distintas áreas ahora haciendo
lo que dicen en las humanidades digitales feral librarians, que son bibliotecarios como profesión, pero no como formación, y estos tipos de cosas son las realidades y las culturas que nosotros estamos enfrentando y que están teniendo un impacto. También la realidad en que muy pronto las bibliotecas van a sus adquisiciones digitales van a rebasar las físicas, por varias razones, tanto la demanda por el usuario, como los costos de producción de libros está aumentando la publicación física y bajando los costos de producción en digital, y por lo tanto editoriales están considerando mucho irse por esas vías. Entonces eso es lo que nosotros enfrentamos y las cosas que estamos contemplando en la biblioteca. Bueno, perdonen por mi voz porque estoy un poco enferma, pero intentaré hablar alto. Yo creo que, como ha comentado Maximi, las tecnologías surgen en un contexto en donde si no se las entiende te excluyen, ¿no? Entonces te dejan fuera de los beneficios que ofrece el mundo tecnológico, y por lo tanto individuos, grupos y sociedades se empeñan, aunque no tengan los recursos económicos y educativos necesarios, en llegar a esas tecnologías, incluso pese a que las sociedades o los países no les ofrezcan los recursos necesarios, pese a ser un beneficio para ese país, ¿no? Incluso en cuanto a la brecha generacional, solo un pequeño apunte, porque Mark Prensky hace una diferencia entre nativos digitales e inmigrantes digitales, ¿no? Entonces, pero incluso ahí, los jóvenes de hoy incluso no pueden aprender o no pueden ser educados de la misma manera que los jóvenes de ayer, sobre todo por el tema del entretenimiento, ¿no? Porque ya sus cerebros y su cultura es distinta. Entonces, yo creo que mediante las TICs también se puede, a pesar de ser el problema, también se puede encontrar la solución ahí. Se puede educar de forma distinta mediante el ocio y el entretenimiento, porque es lo que conocen, ¿no? Entonces ahí también existe otro problema, que es la brecha cognitiva, ¿no? Que es como que la limitación creciente que tiene el alumnado por transformar esa información en conocimiento. Disculpen. Entonces, el peligro de esa brecha es que se formen dos grupos sociales respecto a las tecnologías. Uno que solo sepan comunicarse o jugar o entretenerse, y otro que además de eso se le sume la capacidad de adaptar esa información o de transformar esa información en conocimiento. En cuanto a... Yo también veo problemas legales. Por ejemplo, para un régimen legal tradicional, un hablante o un autor de un texto está dentro de una jurisdicción territorial, clara. Pero en cuanto a... Si hablamos del mundo digital, la ubicación de las ideas es poco clara. Por ejemplo, un ejemplo que leí es un libanés que escribe un blog en Londres. Ese blog está ubicado en Japón. Y en ese blog critica al gobierno saudita por corrupción. ¿Cómo se legisla ese caso en concreto, ¿no? Por ejemplo, otra ley tradicional es sobre los medios, dice que los editores son los responsables de lo que se escribe. Pero ¿quién es, por ejemplo, el editor en Internet? ¿Es el servidor que almacena esa información entre millones de páginas? ¿Es el motor de búsqueda que te ofrece esa información? ¿O es el proveedor del servicio de Internet que te facilita esa información? Y por último, la privacidad. En cuanto a los gobiernos, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos pueden limitar la información que las personas queremos ver o buscar, simplemente bloqueando el acceso de distintas maneras. En cambio, esto en un medio físico, por ejemplo, un periódico, solo podría ser prohibida su venta o su difusión mediante una orden judicial. Y no solo eso, sino que los gobiernos, además de bloquearlo, pueden controlar y tener un registro de las búsquedas que realizamos en Internet en el momento, incluso con posterioridad, ¿no?
es un tema de privacidad también. Gracias. No, yo tengo. Bueno, gracias por la invitación, Ara, a la mesa. En relación con tu pregunta, a mí me gustaría decir que desde la perspectiva de los archivos sonoros, la incorporación de las tecnologías de información y comunicación han hecho que los archivos sean visibles. La música, la voz, el arte sonoro, los programas de radio son documentos sonoros, pero durante muchos años se les consideró documentos no librarios, documentos especiales, y estuvieron guardados en el mejor de los casos en bóvedas. Muchos de estos documentos se perdieron, y a partir de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación comenzaron a ser visibles. Hay un dato muy importante: en 1980 aparece el disco compacto como un nuevo soporte de grabación digital. Fue la promesa para muchos archivistas porque vieron en ese disco compacto la posibilidad de copiar, porque era la copia, la forma de hacer que se pudiera conservar el contenido grabado en diferentes soportes, como discos, cintas de carrete abierto, cartuchos, cassettes. Entonces ese hecho fue fundamental y sucedió al mismo tiempo que la UNESCO, justo en 1980, reconoce el valor patrimonial de los documentos audiovisuales. No señala a los sonoros, pero sí, años después señala que los sonoros se inscriben en esa gran categoría de lo audiovisual. A partir de ese momento, los documentos sonoros comienzan a ser visibles a través de un proceso básico, la digitalización, que es básicamente la transferencia de contenidos en diferentes soportes analógicos a plataformas digitales. Eso, desde mi punto de vista, trae consigo una interesantísima carrera por transferir a diferentes plataformas digitales, aunque en un inicio vale la pena recordar que los archivistas, muchos bibliotecarios también, empezaron a transferir en disco compacto como ellos pensaban que era la mejor forma para conservar esos contenidos. Poco a poco fueron apareciendo estándares y recomendaciones para hacer transferencias adecuadas que garantizaran precisamente la preservación de esos contenidos. Y esto vino a cambiar el paradigma de los archivos sonoros como los conocíamos, de conservar esas grandes colecciones en bóvedas, desde cilindros de cera, discos, cassettes, cintas de carrete abierto, a pensar justo en plataformas digitales. Se vio que el disco compacto es un soporte temporal y si no hay recursos económicos puede ser un medio para un almacenamiento temporal. Pero se empezó a diseñar, investigar, a trabajar sobre un nuevo concepto que también vino a cambiar la idea de lo que hoy conocemos como archivos sonoros, que son los sistemas de almacenamiento masivo digital. Entonces, esto ha traído consigo, esta situación ha traído consigo, sí, una brecha tecnológica, una brecha de conocimiento, pero una brecha radicalmente clara en los archivos de primer mundo y en los archivos que por diferentes condiciones económicas, políticas y sociales no han reconocido el valor de sus archivos y no cuentan con recursos económicos. Sus condiciones de conservación ambientales son muy variadas y muy excesivas en nuestros países, sobre todo en América Latina. Sabemos que hace muchísimo calor, llueve mucho y eso afecta al documento sonoro, sobre todo a las cintas de carrete abierto, a los cassettes, a ciertos soportes electromagnéticos. Entonces, esta situación en este momento, con esta pregunta que nos formula Araceli, la respuesta sería: hay dos tipos de problemas. Para los países del primer grupo, en donde están sobre todo un grupo fuerte de países europeos, Estados Unidos y Canadá, ya hay fechas de terminar la digitalización en el 2073. Para los países de África, de América Latina, hay avances de la digitalización de algunas colecciones, pero día a día hay una pérdida irreversible de documentos sonoros. Hay un estudio reciente que se acaba de publicar que ya estima que cada década se pierde un porcentaje aproximado del 30% de los contenidos sonoros en el mundo.
En América Latina, bueno, en Europa, en América Latina esa cantidad puede subir al 50%. En 2004 se estimó que había 200 millones de documentos audiovisuales, de los cuales 100 millones eran sonoros. En 2073 solo se habrá digitalizado menos del 10% de esos 100 millones. Entonces, ese dato es revelador porque gran parte de esa pérdida de documentos sonoros va a caer sobre América Latina. Por lo tanto, la situación de los archivos sonoros como documentos de información, como recursos de información, es un tema interesante, relevante, porque una parte de esos documentos seguramente se perderán. Me parece que sobre este punto quisiera quedarme para después seguir en esta mesa dando algunas consideraciones. Bueno, ya. Buenos días a todos. A mí me gustaría hacer una reflexión rápida sobre 2 puntos y luego asentarla. El tema que nos ocupa hoy es información y un poco en este contexto de tecnologías de información y comunicaciones. Esto nos lleva a una situación muy difícil que por lo mismo hay que acotar. Como ya se mencionó en otras presentaciones, pues información es un término polisémico que además es objeto de estudio de muchas disciplinas hoy en día. La información pues, la ve la bibliotecología, la archivística, la museología, la sociología, la informática, el derecho, la mercadotecnia, quién sabe cuántas más disciplinas tienen que ver con la información. O sea, es muy muy amplio y por lo mismo conviene acotarlo, porque si nos ponemos a hablar de información en general, pues dependerá del enfoque entonces que damos y esto podría tomar semanas y años. Y el otro punto es tecnologías de información, que ya aquí se comentó. Las tecnologías de información hoy en día pues también son horizontales a muchas otras disciplinas, a muchos otros quehaceres, y hoy en día forma parte de un fenómeno cultural, llámenlo moda, inserción cultural, etcétera, donde está presente en muchos elementos cotidianos. Pero igual, si nos ponemos a hablar de tecnologías de información en su forma más amplia y entonces cuestiones, sería algo muy extenso. De hecho, si lo modeláramos matemáticamente, sería así como una ecuación de 47 ecuaciones con 47 incógnitas que deben de ser ahí trabajadas para poder modelar algo. A mí me gustaría, con estos 2 elementos en la mano, información, tecnologías de información y comunicaciones, poner un punto de ancla para la reflexión que sería la perspectiva bibliotecológica, que es un poco pues el enfoque, ¿no? que tendríamos que dar aquí, porque si no nos perderíamos. Entonces, desde este enfoque de perspectiva bibliotecológica, yo creo que hay que entonces analizar y entender cuáles son los fenómenos de la información. Es decir, la información, igual que siempre, se produce, tiene ciertos mecanismos, bajo las reglas bajo los cuales se produce, se distribuye, se almacena, se consume, se vende. O sea, hay toda una serie de cuestiones que se puede hablar de la información en todas las partes del proceso. Pero hay una perspectiva bibliotecológica, es decir, precisamente para no decir, desde el punto de vista bibliotecológico, creo que parte de lo que nosotros tendríamos que centrarnos es, desde esa perspectiva de biblioteca, cómo es que la información se produce, se consume, se almacena, se preserva, se desperdicia, se malusa, se abusa, todo lo que tiene que ver con este fenómeno. Es un punto de ancla. Y por el otro lado, las tecnologías de información y comunicaciones también, desde el punto de vista y la perspectiva de la biblioteca, porque si empezamos a ver todos los fenómenos alrededor de esto, nos perderíamos. Con estos 2 puntos de ancla, ¿sí? La información y las tecnologías desde la perspectiva bibliotecológica, yo creo que aquí lo importante es volver a replantear desde esta perspectiva cómo se produce hoy la información, cómo se distribuye, cómo se consuma, cómo se preserva. Porque ha cambiado. O sea, el fenómeno de la producción, distribución, consumo, etcétera, de la información ha cambiado. Y desde la perspectiva bibliotecológica tenemos muchas cosas que preguntarnos.
Antes decíamos, sí, la información se produce, la producen los editores, libros, revistas, no sé qué, y nos la mandan y nosotros la seleccionamos y la tenemos en la biblioteca y luego entonces la distribuimos. Ok, todo eso cambió. La información ahora pues la producen grandes editores, pero también la producen cotidianamente grupos y personas en la red. Simplemente como un dato al margen, de acuerdo a las estadísticas, el día de hoy, o sea, 3 de octubre del 2014, se producirán en el mundo algo así como 333,000 gigabytes de información, 333,000 millones de gigabytes de información, o sea, 333 exabytes de información, solo el día de hoy. De toda esa información que se produce, entonces, ¿cuál es la que tiene que ver con el ámbito de las bibliotecas? Porque hay mucha información que no nos compete y de repente parte de lo que se hace es estar analizando fenómenos de la información, etcétera, en cosas que no nos competen. ¿Cómo se consume y cómo se distribuye? También eso cambió. Es decir, ¿cómo es que el usuario hoy en día consume información? ¿Cómo tiene acceso a la información hoy en día con esta ayuda de las redes o los que todavía acceden sin ayuda de las redes? También eso ha cambiado y tendríamos que replantearnos cómo es que podemos distribuir esa información en un mundo donde el usuario puede llegar directamente a la información y no requiere necesariamente de la biblioteca. Toda esta parte del abuso de la información, la preservación de la información, que también ha sido una inquietud de las bibliotecas. ¿Cómo se preserva la información digital? Porque no es algo trivial, simplemente la copiamos en un CD o en un disco, no, porque entra la obsolescencia tecnológica, entran toda una serie de fenómenos. Desde el punto de vista de la preservación, ¿cómo se hace esto? ¿Y esto por qué? Porque desde mi punto de vista, en la bibliotecología y ahora con todo este fenómeno, tecnologías de información por un lado, información tan amplia, vista desde tantos otros enfoques, tenemos que replantear, ok, ¿cuál es la función de la biblioteca y del bibliotecario en este mundo moderno, en esta información tan amplia, tan abundante que se produce en el planeta, que se distribuye y que se consume? ¿Cuál es la parte que me toca como biblioteca y como bibliotecario? ¿Qué tengo que saber, qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar? Porque aquí hay cuestiones que sí hay que analizar y hay que cambiar. Por un lado, todavía siguen visiones muy antiguas de la información y de la biblioteca, donde si yo compro al proveedor, entonces los libros, las revistas, los bancos de datos los pongo aquí en la biblioteca y viene el usuario y el usuario va a acceder a mis libros, a mis revistas, a mis bases de datos y yo le voy a proporcionar la información y todos felices. Y este es un concepto ya realmente rebasado y obsoleto. El usuario dice, ¿y por qué tengo que ir a la biblioteca? ¿Y por qué si yo produzco la información, etcétera, etcétera? Por el otro lado están estas cuestiones de estas visiones muy cerradas, todavía antiguas, de que todavía sigue siendo este fenómeno o este mercado de la información, esta problemática de la información muy antigua. Pero por el otro lado hay todas estas cuestiones de, pues, pongámonos a la moda, compremos computadoras, compremos software, digamos que la biblioteca es digital, es 2.0, es semántica, es quién sabe qué, y entonces ya estamos a la moda y entramos a esta cuestión del consumismo de la tecnología, y es tener la tecnología por tenerla, pero sin algo que nos esté soportando, como todo esto que ya se ha mencionado, y entonces la tenemos de una manera superficial. ¿Cuál es entonces el fondo donde el adquirir tecnología o el cambiar estos elementos tecnológicos, el conocerlos, nos lleva a un plano más adelante en las bibliotecas? Rápidamente, y para no meternos más, habría que decir, ¿qué es, quitando tecnologías, quitando modos, cuál es la esencia de la biblioteca que sigue existiendo en este año? De la bibliotecología, la biblioteca y los bibliotecarios. ¿Cuál sigue siendo la esencia? Si lo planteamos y quitamos todo lo que está alrededor, digamos, pues tiene que ver con la preservación del conocimiento y la información a lo largo del tiempo. Eso sigue siendo responsabilidad de alguien y yo sigo pensando que es responsabilidad de la biblioteca. Y la otra es la distribución, facilitar distribución y acceso a un público de ese material. Eso para mí todavía siguen siendo bases inamovibles, pero hay que verlas bajo esta nueva óptica porque no es tan simple. ¿Qué significa preservar la información? Y significa muchas cosas, cómo se adquiere, qué se adquiere, cuánto se adquiere, y en estos
miles y miles de exabytes que se producen, ¿cómo le hago y cómo nos repartimos para que esto quede lógico? Porque además hay un cacho que le toca a los archivos, que es otra cuestión, hay otra parte que le toca a los museos, hay otra parte que le toca a otras, a la informática y otras disciplinas, pero ¿cuál pedazo es de quién? Porque ahora ya no está muy clara la línea de cuál es el pedazo de quién. Esas son reflexiones que hay que hacer en cuanto a la adquisición y preservación. Y la otra que parece muy simple, ¿cómo doy acceso? ¿Cómo facilito el acceso? Tiene que ver con muchas cosas. ¿Cómo facilito el acceso a un usuario que ya está acostumbrado a navegar por la red y que cree que puede acceder, ilusamente cree que puede acceder a toda la información de la red? Si él tiene un aparato, un dispositivo y un 3G y una clave, entonces yo tengo acceso a toda la información que existe en el mundo. Y ese usuario no se da cuenta que todos los buscadores y todo esto que ya se habla, dice, sí, todos los buscadores, todo te dan acceso como al 14% de la red y te queda un 86% que se llama la web profunda. Y en esa web profunda están todos los bancos de datos, toda la información, etcétera. Ok, quitemos la información cotidiana. Si necesito la cartelera cinematográfica, donde hay un estacionamiento al rumbo que voy a ir, etcétera, está bien. Y que bueno, ¿qué pasa con la información seria, académica para investigación, para estudio, ya en un plano superior? Esa información tenemos que seguir encontrando. ¿Cuáles son los mecanismos por lo que ahora la biblioteca y el bibliotecario deben y pueden permitirle el acceso, enseñarle al usuario que todavía se requiere de eso, si es que quiere trascender más allá de la información cotidiana? Tiene que ver con cuestiones de licenciamiento. Ahora muchas cosas sí solo tienes acceso vía licencia y es bajo un precio. La biblioteca sigue siendo un mecanismo de acceder a información que es pagada, que la biblioteca paga por ella para que un usuario la tenga gratuita, y muchas veces el usuario no se da cuenta de que eso sigue sucediendo en la red. Cuando yo entro y de repente encuentro un dato en JSTOR, buscando en la red, y entro como si nada, porque entré por aquí, por la red de la universidad o de cualquier otro lado, no me doy cuenta que entré a ese documento gracias al sistema de bibliotecas, pero ni siquiera, muchas veces me doy cuenta. Si trato de entrar por fuera no me voy a dar cuenta. Tiene que ver con luchar porque la información siga en el acceso de los usuarios. Todas estas restricciones del acceso a la información, las actas, el SOPA, el no sé qué, tenemos que seguir luchando contra eso, y forma parte de brindar acceso a la información, porque si no después todo va a quedar cerrado y cuadriculado. Tiene que ver con luchar por dar acceso a la información respetando privacidad, lo que ya se mencionó, sin que haya huella de lo que las personas están investigando. Tiene que ver con la biblioteca como ecualizador, que siempre lo ha sido, ecualizador en el sentido de que la biblioteca ha brindado información y acceso a la información a gente que no tenía los recursos para llegar a la información, y eso desde mucho antes de la red. ¿Cómo hacer que la biblioteca siga siendo ese ecualizador ante las partes de la sociedad que seguirán existiendo y que no tienen acceso a estas tecnologías? La pregunta de brindar acceso, la actividad de brindar acceso es una pregunta, es una actividad que tiene 8, 10, 15 facetas, y la de guardar información es una actividad que tiene 8, 14, 15 facetas. La pregunta es desde la biblioteca hoy en día, ¿cómo, cuáles son mis responsabilidades? Viendo toda esta información, todas estas tecnologías desde las 40 perspectivas, ¿cómo separo, cómo distingo, cómo tomo el pedazo que me corresponde? Y nada más, porque no se trata entonces de querer ahora estar en todo, ¿cómo quito nada más el oropel de la tecnología y sigo centrándome en funciones que van a seguir siendo necesarias? Con toda la tecnología que hay hoy, la gente sigue yendo a un hospital, ¿sí? Y sigue yendo a un hospital y donde curiosamente lo que predomina es la tecnología, pero sigue habiendo un núcleo que es el conocimiento de las ciencias de la salud y todo, porque si no, todos esos aparatos no tendrían ninguna razón de ser sin todo eso. ¿Cómo hacer que la biblioteca recupere esa esencia? Esa es la pregunta desde la perspectiva bibliotecológica. A mí no me queda ninguna duda que hay camino y que hay que hacer, pero como que anda todo muy, muy difuminado, precisamente entre todas estas 500 visiones de la información, 500 visiones de las tecnologías, y como que de repente falta volver a pintar la raya, que antes estaba muy claro, decir, a ver, ¿a mí qué me toca bajo esta nueva perspectiva? No puedo seguir trabajando con los mecanismos anteriores, pero tengo que seguir trabajando para la esencia del espíritu de la biblioteca y la bibliotecología, que son estos pilares, y cómo me inserto nuevamente en el análisis. Y eso es lo que hay que investigar y eso es lo que hay que volver a replantear.
que no es sencillo, porque ahora esta visión multidimensional hace muy fácil perderse. Bueno, entonces, en toda esta vorágine de temas, de planteamientos, de problemas, y me quedo con lo que se acaba de decir, tendríamos que encuadrar el objetivo de la investigación en TICS. Por un lado, para la bibliotecología. Tendríamos que decir, bueno, esto es lo que nos compete, pero yo creo también que sí tendríamos que plantearnos qué es lo que queda afuera, porque si no distinguimos lo que queda dentro, también podríamos tener una visión un poco sesgada. Eso es lo que yo considero. ¿Cómo encuadramos entonces ese objetivo, esa forma de abordar los problemas en investigación de TICS hacia la bibliotecología, y de qué manera nos podemos retroalimentar con las otras disciplinas? Volviendo al documento del que les hablaba, en donde no neguemos la interdisciplina, ¿no? Es decir, estamos en las TICS, estamos en biblioteca, pero ¿qué pasa cuando hablamos de que la biblioteca no es solamente libros, no es solamente lo que ya de manera convencional habíamos analizado, y que creo que estamos todos de acuerdo, que en este sentido no podemos circunscribirnos a lo mismo, pero hasta qué punto podemos abrir la esfera del conocimiento en la disciplina? Ese es el problema. ¿Qué es lo que nos podemos poner a analizar y qué es lo que no nos podemos poner a analizar sin perder de vista aquello que de alguna manera también está influyendo en la sociedad? Por eso yo enfatizaba un poco, la parte social creo que está descuidada por ese intento de centrarnos mucho todavía en este momento en lo que estábamos acostumbrados. Cuando vienen las TICS nos dicen, mira, espera, es que el usuario no solamente es aquel que está en tu biblioteca, el usuario también está afuera. ¿Y cómo voy a analizar ese usuario que está afuera? Si queremos abrir el paraguas de temas y de observación de esos temas en las TICS, ¿de qué manera puedo delimitar esas fronteras y de qué manera puedo hacer también que fluyan otro tipo de conocimientos que nos podrían enriquecer a nuestro enfoque bibliotecológico? Esa sería mi siguiente pregunta. Bueno, en relación a esta pregunta, yo creo que cuando nosotros llevamos a cabo un proyecto de investigación, uno delimita el alcance que va a tener dicha investigación y también algunos de los temas que uno puede ir retomando o que uno va requiriendo para dar respuesta a ese problema. Yo creo que si yo que he manejado educación a distancia, en la medida en que yo veo que dentro de la bibliotecología o dentro del contexto que yo requiero, necesito de alguna disciplina adicional, yo voy retomando elementos de las otras disciplinas, pero tratando de aplicarlo a nuestras necesidades propias de la bibliotecología. Yo sé que muchas veces un tema determinado se toma en relación en diversas disciplinas, sin embargo el enfoque que nosotros le tenemos que dar es desde el punto de vista de la biblioteca, de la bibliotecología, de la información, y por ello yo creo que en la medida que vamos necesitando de algunas disciplinas para dar respuesta a estos proyectos, es cuando nosotros nos vamos acercando a ellas. No podemos desde un momento con antelación ir tomando aspectos de las otras disciplinas y trayéndolas a nuestra propia disciplina sin una aplicación, sin necesitar de dichas disciplinas. Sí, bueno, para dar respuesta a esta segunda pregunta y pensando en el escenario de polarización que describí anteriormente,
a mí me gustaría decir que estamos en un momento donde el surgimiento de nuevas ideas es necesario, y esas nuevas ideas tienen que provenir de diferentes disciplinas. Quisiera poner un ejemplo en el caso de aquellos archivos que ya han digitalizado todas sus colecciones y cuyo principal problema es cómo administrar esos volúmenes impresionantes de horas digitalizadas, de esos documentos que ya no pueden tocar, ¿verdad? Esos documentos polimorfos que tienen una serie de metadatos y que están administrados en grandes servidores. En el caso del Archivo Nacional de Imagen y Sonido de Australia, cuando ellos empezaron a trabajar todo el proceso de digitalización, contrataron sí a gente proveniente de la bibliotecología, de la archivonomía, pero también y sobre todo aquellos jóvenes que provenían de cualquier disciplina de las humanidades con capacidad de adaptabilidad, con manejo de las tecnologías, con manejo de idiomas, es decir, sabían en ese momento que el tema de los archivos digitales es un ámbito que requiere una constante actualización y un conocimiento permanente de las tecnologías que están generándose, pero por supuesto también las bases de la bibliotecología, de la archivonomía, de la documentación. Entonces, en ese caso, es esta necesidad de diálogo entre diferentes disciplinas. En el caso de los archivos que apenas van a digitalizar sus colecciones, quienes mejor digitalizan los documentos sonoros son los músicos, por cuestión de oído, porque un buen músico, un estudiante que viene del área de la música, sabe exactamente en qué momento empieza un documento, sabe lo que es un fade in, un fade out, cómo viene el documento de origen, sin que esto signifique que tenga que alterar, ¿sí? En mi experiencia, los mejores profesionales para el trabajo del archivo tradicional en la catalogación son los bibliotecólogos. Tienen una estructura y una claridad y una experiencia que sin esa formación no podría llevarse a cabo este proceso en el archivo sonoro tradicional. Y en el caso de la tecnología, por supuesto, la gente que viene del área de informática es fundamental. Aquí menciono solo 3 áreas, pero en el ámbito ya de los archivos digitales es necesario, desde mi punto de vista, la concurrencia primero de nuevas ideas y de diferentes ámbitos de conocimiento. Quisiera retomar brevemente un punto anterior respecto a la gran cantidad de datos que se están produciendo y que va a pasar en unas 6 décadas cuando solo un 10% aproximadamente quede registrado, ¿no? E insisto, esto es una cuestión de poder nuevamente, ¿no? Los paisajes sonoros, los paisajes audiovisuales, todos los textos que se están produciendo no pueden ser digitalizados, no van a poder ser guardados y además es muy costoso guardarlos y de igual manera se tiene que pagar para acceder a los mismos, ¿no? Y esto va a implicar en el caso, si seguimos con la idea de la diferencia entre aquellos países de primer mundo europeos o quizás Estados Unidos, a diferencia de África y Latinoamérica, las consecuencias son que pues nuestros paisajes de información, sonoros, audiovisuales, el conocimiento va a desaparecer efectivamente, ¿no? Aquellas partes que van a quedar registradas del mundo pues son aquellas de conocimiento hegemónico o de información que se considera relevante, ¿no? Y esta cuadrícula de la que nos hablaban, ¿no? De cómo vamos a acceder a este tipo de información y conocimiento, bueno, pues va a implicar una nueva exclusión, ¿no? Porque el conocimiento de estos países, y no solo de los países de tercer mundo, sino también en México, el conocimiento de todas las comunidades rurales, las culturas indígenas de nuestro país, pues no está siendo de alguna manera trabajado de forma correcta, ¿no? Porque no tienen los recursos, porque quizás no existe interés, por muchas razones, ¿no? Entonces creo que es un tema de interés para la antropología, o al menos desde lo que estamos haciendo en Infotec, es intentar ver nuevas formas de promover inclusión de estos diferentes paisajes, ¿no? Que es como les nombramos en la tecnoantropología. Ahora, ¿cuál sería la relación o qué puede aportar la antropología a la biblioteconomía? A mí me parece que es la perspectiva del usuario, y se mencionó un poco en el texto, ¿no? El diseño centrado en el usuario. ¿Cómo hacemos para que todas estas iniciativas y políticas públicas del gobierno que se están impulsando a nivel nacional
sean funcionales y no sean un dispenso de recursos, ¿no? Igual en la investigación que hemos hecho desde Infotec nos hemos percatado de exclusión, ¿no? Como ya lo mencioné anteriormente, la biblioteca como espacio prácticamente exclusivo de niños y jóvenes, estudiantes. Sin embargo, hay otros modelos en las nuevas bibliotecas, ¿no? Estoy pensando en los parques biblioteca de Medellín, en donde efectivamente el hecho de que sean parques y no solo bibliotecas, ¿no? Y estén combinado esto y que está relacionado quizás con la ludificación o gamification que mencionabas, ¿no? Ha promovido un acceso realmente como estrategia de la ciudad, ¿no? a las personas pues más marginales de la misma, ¿no? Una biblioteca impresionante que está igual en el distrito 13 de los más marginales de Medellín. Tiene aproximadamente 5 pisos y en estos 5 pisos se da un acceso diferenciado, ¿no? Por género y generación en algunas ocasiones, ¿no? Y esto en relación a llevar la información que es relevante para cierto tipo de personas en algún momento, y además hay gente que está de alguna manera interactuando continuamente con ellos para ayudarlos a acceder a la información que les resulta pertinente en ese momento y no necesariamente para fines académicos, ¿no? Uno va a estas bibliotecas y realmente hay espacios de juego, de entretenimiento, y se convierten en espacios que son apropiados por la gente, es decir, y tienen la capacidad de cambiar la realidad del barrio, inclusive donde viven, del distrito. La gente que trabaja en estas bibliotecas sale a platicar con los ciudadanos del barrio, de las colonias, para saber qué necesitan, qué tipo de conocimiento es el que quieren acceder, qué tipo de charlas son las que se debería de ofrecer en la biblioteca, ¿no? En ese sentido, creo que el trabajo de los antropólogos, sociólogos, ¿no? que se ha hecho en México, que lamentablemente no en muchas ocasiones se ha tomado en cuenta, es para hacer un diseño pertinente de estos espacios de acceso a la información y producción del conocimiento. Pues tomando lo que dijo los profesores, en términos de qué nos compete más allá de tener acceso y preservar la información, yo creo que últimamente he visto que bibliotecas tanto académicas como públicas han agregado una nueva capa en base al por qué hacemos ese trabajo, que es la creación de nueva información. Y en términos de eso, vemos la perspectiva de qué hacemos con la biblioteca física, en tanto servicios y espacios, y el fenómeno del espacio de creación, el makerspace, donde proveemos tecnologías para crear nuevos objetos de estudio, donde les damos clases de capacitación y los capacitamos en programación, en creación de bases de datos, cosas al estilo, impresoras 3D para hacer prototipos, por ejemplo, que han sido unas estrategias de mucho éxito para tanto bibliotecas académicas como públicas. Y luego en el entorno digital, o sea, nosotros lo hemos pensado mucho, dado a que un 50% más, diríamos 50,000 visitas por mes a los portales de la biblioteca nos han hecho concentrar nuestro esfuerzo ahí en recursos digitales y la contraparte digital de la biblioteca en la web. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas? ¿Cómo podemos dar acceso a los usuarios? Y una cosa que hemos enfrentado es una idea de que las bibliotecas todavía siguen muy basadas en la creación de sistemas muy basados en un modelo de bases de datos estructuradas. Estamos hablando bases de datos relacionales y cosas al estilo, y por lo tanto nuestras políticas afectan nuestras políticas en cómo generamos los metadatos y cosas al estilo, cuando podríamos también ver fuera de nuestro campo y ver lo que están haciendo otras organizaciones con bases de datos no estructurados, hablando de Bison, por ejemplo, NoSQL. Cómo es que trabajan con un conjunto de datos que tienen diferentes estándares descriptivos, donde el texto y la estructura del mismo objeto son muy distintos, cómo damos acceso en un solo lugar
a todos estos recursos, sin tratar de hacer que los sistemas hagan cosas que no están hechos para hacer, en el caso de MySQL. Bueno, yo quiero hablar de un problema en concreto. Por ejemplo, yo creo que ¿ahora? Vale. El mundo está desbordado de información, ¿no? Entonces, yo creo que es otro gran problema que gracias, en parte, a las TIC se acrecienta cada día. La falta de exactitud de los buscadores en la web da como resultado una cantidad enorme de páginas que en la mayoría de los casos no es lo solicitado, ¿no? Entonces, en el entorno virtual, la habilidad de seleccionar la información, de visualizarla y de reorganizarla, crece en importancia. Entonces, yo creo que este problema requiere práctica para efectuar el análisis de la literatura, evaluar la información y aplicar técnicas de investigación. Y evidentemente estas operaciones que acabo de mencionar se resolverían con mayor grado de eficiencia si las realizase un profesional de la información, pero en la mayoría de los casos no es así. O sea, las realizan los usuarios que hacen uso de la tecnología y de la cantidad de información disponible. Entonces, yo me pregunto, ¿qué formación tienen estos usuarios? ¿O cómo podemos ayudar a estos usuarios a la hora de las búsquedas concretas de la información? Y yo creo que la biblioteconomía y la documentación tienen un papel muy importante. Es una oportunidad incluso para que el bibliotecario realice publicidad y marketing de la biblioteca y construya una especie de ayuda en red para dar a conocer los productos y los servicios que ofrece, para enseñar a utilizarlos y asegurar su continuidad. O sea, si los profesionales de la información tenemos un papel muy importante en esta sociedad del conocimiento y del aprendizaje, creo que tenemos que tener las habilidades suficientes, no para educar a estos usuarios, sino para entrenarlos y ayudarlos a usar no solo las bibliotecas, sino el manejo y uso de las fuentes de información en estos nuevos medios que van apareciendo. Incluso también creo que los profesionales de la información tenemos un papel muy importante dentro del diseño de sitios web y de la mejora de los buscadores, porque también que proporcionen enlaces a páginas que han sido evaluadas y por su precisión y que se pueda acceder rápidamente a ellas con respecto al descubrimiento de esto. Gracias. Con respecto a la pregunta de cuál sería la solución en esto, yo creo firmemente que el secreto o el enfoque de todo esto es la transdisciplinaridad. En sus inicios, y durante muchas décadas, la bibliotecología trabajó en forma disciplinaria, aunque tenía relación con otras disciplinas y con otras ciencias. Por muchas décadas fue una ciencia cerrada y era un enfoque disciplinario, y bajo ese enfoque se crearon muchos de los avances en cuanto a organización documental, distribución de acervos, estudios de usuarios, etcétera. Con el advenimiento de tecnologías, globalización mundial, etcétera, en las últimas décadas, obviamente la bibliotecología, como muchas otras disciplinas, se movió hacia la multidisciplinaridad, es decir, tomar ciertos enfoques de varias disciplinas, aplicarlos a los problemas de la biblioteca, pero pues cada uno viendo qué era lo que podía aportar, sin necesidad, y esa es parte de la multidisciplina, de integrar teorías y métodos, sino nada más el hacer como un análisis para ver qué es lo que proviene de varios lados. En años recientes muchas disciplinas ahora tienen esta visión transdisciplinaria, donde va más allá de la interdisciplina o de la multidisciplina, etcétera. ¿Y qué quiere decir? Ver todo este enfoque desde muchas disciplinas, pero a lo largo de muchas disciplinas, dentro de cada una de las disciplinas, inclusive fuera de las disciplinas que se están trabajando. Ese es un enfoque
que se ha estado trabajando recientemente para muchas disciplinas y que poco se ha intentado en la bibliotecología, es decir, sí se ha hecho, pero todavía de una manera muy incipiente comparado con otras disciplinas. Si nosotros vemos, por ejemplo, igual al ejemplo de la medicina o la física, esas son totalmente ya transdisciplinarias desde hace mucho tiempo, y ese es parte del éxito que ha habido en el desarrollo de estas ciencias o disciplinas. Lo que nos hace falta es trabajar transdisciplinario. Una de las cosas, por ejemplo, las que yo me metí en tiempos recientes, aprender de archivos, porque de repente pues me llamó la atención archivos digitales, qué cosas eran en común, qué cosas eran distintas. Y empecé cada vez a meterme más. Primero no entendía muchas cosas, muchas creía que las entendía y después me di cuenta al estudiar que no las entendía y que no eran iguales, y entre más entendía, más me fui metiendo. El estudio de la archivística y de la información y de todo esto me ha permitido, no aprender de archivística, porque no sé de archivística, pero me ha permitido entender mejor la visión de la información, la biblioteca, sus usuarios y todo lo que está alrededor de la biblioteca. Como originalmente mi formación o de formación fue la información desde el punto de vista de la informática, y para mí la información y el manejo y la producción tenía que ver con la informática, pues esa era una visión que tenía, que después se complementó con la visión de la bibliotecología y que ahora se ha complementado con la de la archivística, qué sí es y qué no es, qué cosas son comunes, qué métodos y tecnologías y procesos y principios pueden trasladarse de una disciplina a la otra y cuáles no, porque hay unos que son inamovibles y no son iguales y no se pueden trabajar de manera igual, pero eso enriquece el concepto general. En la pregunta esta, para mí, el secreto ahora es esta visión, que intentemos esta visión transdisciplinaria de la investigación y del trabajo de las bibliotecas, es decir, el plantear ahora una biblioteca digital. ¿Qué es una biblioteca digital? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cómo son los usuarios? ¿Qué tenemos que darles? ¿Cómo tenemos que construir las colecciones? ¿Cuáles son los nuevos servicios? Si no lo planteamos desde este enfoque totalmente transdisciplinario, en este aspecto de tecnologías, nos vamos a perder o caemos en una visión antigua y sesgada, todavía está localista de la biblioteca, el almacén de libros, el que vengan, si quieren que consulten y si no, pues también, y si no es su problema, y caemos en eso, o caemos en estas cuestiones de moda donde pues yo ahora le voy a poner que la biblioteca haga esto y que haga el otro, y de repente oye, la biblioteca se está metiendo a hacer cosas que ya no tienen que ver. En algunos casos en Estados Unidos hay bibliotecas que tienen inclusive aparatos desfibriladores y le enseñan a los bibliotecarios a usar el desfibrilador, y les digo, I beg your pardon, o sea, perdón, o sea, qué bueno que hay un desfibrilador, podría estar en muchos lados en caso de una emergencia, pues sí, es responsabilidad de la biblioteca ya meterse a ese tipo de cosas, y yo ahí sí les digo perdón, pero no, su responsabilidad está en todo caso en otro tipo de cuestiones. A lo mejor hay el cuate que ahora es el de, ¿cómo le llaman? De eventos, ¿cómo le llaman? Protección civil, ¿no? Ok, y ese es el que está entrenado, y hay uno y es experto en el incendio y sabe usar el extinguidor y el desfibrilador, pero no es función de la biblioteca. Esto de el espacio de creación sí es algo que se está ahorita, las bibliotecas ahora son realmente un espacio de creación, ayudan, no tan solo traen de un proveedor, sino que ayudan a la creación, y eso implica clubes, salas, las etiquetados sociales, toda una serie de nuevos experimentos que están haciendo, folksonomías, los wikis, etcétera, las redes sociales en la biblioteca, que sí tienen que ver con estos espacios de creación que ahora se están haciendo reales. El punto, y ya nada más para cerrar esto, es que fuese la transdisciplina, para mí el enfoque que es el secreto de cómo ver muchos enfoques y cómo aplicar todo y poder sacar las resultantes que nos convienen, trayendo todo, considerando todas las visiones, sin perdernos en en estas cuestiones, porque realmente hay una integración. Y me permito nada más leer una cita, ya para terminar, esto es muy breve, de precisamente de que tenemos que ver estas nuevas visiones, que habla sobre la sobrefamiliarización, ¿no? que luego existe en los que se estudian un tema, en este caso la bibliotecología. Dice, la sobrefamiliarización es una trampa, esa es la ironía de la habilidad.
Entre más adepto sea uno a algo y conozca de ello, menos estará dispuesto a apreciar una interpretación variante. Entre más se dominen las habilidades y las rutinas asociadas con una cierta disciplina, menor será la tentación de generar nuevas aproximaciones. Denis Shekeryan. Esto es para mí el corolario precisamente del buscar la transdisciplina y el colaborar, porque obviamente uno no, en la transdisciplina, pues uno no puede tener todas las visiones, necesita uno forzosamente esta colaboración con los demás expertos, colaboración donde cada quien aporta lo que sabe y lo que puede precisamente, y esto aclara un poco de que si vienen los ingenieros o vienen los archivistas o vienen los diseñadores, pues que bueno, que vengan todos y cada quien aporte lo que sea. Y esta transdisciplina, este es para mí el secreto y el enfoque que en un futuro cercano, en los próximos años, nos permitiría investigar y proponer cosas alternativas pertinentes a la biblioteca y sobre todo en esta parte que tiene que ver con tecnologías de información. Sí. Gracias. A mí me gustaría retomar esta última idea de lo transdisciplinario, porque si no se hace de una manera adecuada también se convierte en una moda. Es decir, para ser realmente transdisciplinarios necesitamos generar un metalenguaje que a todos los involucrados en un tema en particular nos permita discutir, y no a partir de estas 50 visiones que también ya se comentaban antes de lo que es la información y de lo que es la comunicación. Porque si no generamos este metalenguaje, terminamos haciendo multidisciplina y no transdisciplina, y caemos en el error de que realmente estamos haciendo las cosas diferentes, ¿no? Y habría que reflexionar qué conceptos serían de los que partiríamos para poder trabajar en conjunto, y no sé si es necesario acotar nuevos conceptos, crear nuevos conceptos o tomar los conceptos de alguna ciencia paraguas, como podría ser la semiótica, que su objeto de estudio efectivamente ha sido desde siempre la información y cómo la significamos, ¿no? Me parece muy buenas ideas todas las que surgen aquí, y creo que también la transdisciplina nos ayudaría a enriquecer, ¿no? Justo estaba pensando en esto que acabas de comentar al final. Tenemos que entendernos primero entre todos y después trabajar. Eso es complicado, lleva su tiempo, pero sí tendría que empezarse ya, porque estamos atrasados en ese trabajo, ¿no? Sí, estamos muy atrasados y podríamos inducir hacia investigaciones con muchos más beneficios de los que en este momento estamos generando. Quisiéramos abrir en este momento la sesión de preguntas, si ustedes tienen algún comentario antes de que concluya la mesa o alguna pregunta. Sí, por favor. Buen día, mi nombre es Augusto. Creo que más bien, no haré una pregunta, es un comentario. Creo que en días anteriores se ha hablado poco se tocó el tema de la función de la biblioteca o las partes importantes que le toca hacer a la biblioteca. Y más bien creo que toda la responsabilidad queremos o estamos pensando que va a llegar en una guía práctica para decirnos lo que tenemos que hacer, pero no sé si estoy mal. Mi pensar es que también nosotros como bibliotecólogos tenemos esa función principal y personal de dar el inicio para fomentar o formar buenos usuarios. En mi caso, yo trabajo en una biblioteca escolar y de hecho yo había comentado que de mis profesores de la universidad no tuve buenos ejemplos para formarme como un buen bibliotecólogo, y enfrentarme a la vida laboral fue algo fuerte, pesado, pero una buena experiencia que ahora, aunque no llevo muchísimos años trabajando, creo que me puedo defender, o al menos es lo que intento, pero simplemente no dejo que dejarme llevar por las cosas que simplemente me enseñaron, sino también aprender, y lo mismo hago con los usuarios. Cuando llegan, a mí me gusta leer mucho, y en días pasados también se hablaba sobre la lectura y cómo fomentar la lectura. Entonces sería bueno, no sé, que si todos acá tenemos el conocimiento, algunos bastante
aumentado, otros como yo quizás tenemos un conocimiento muy, muy básico de lo que es la bibliotecología. No sé, que estas ideas no simplemente quedaran acá, porque después de este coloquio, ¿dónde se van a ver reflejadas? A lo mejor, no sé, agruparnos, comunicarnos por redes sociales, hacer un grupo, no sé, algo que se vea reflejado, porque todos decimos, ¿por qué no hacemos esto? Podríamos hacer esto, yo hago esto, yo hago lo otro, pero al final de cuentas, terminando el coloquio, supongo yo que cada quien vuelve a su mundo y las ideas se quedan ahí. Entonces sería bueno como darle seguimiento, que este tipo de eventos sean la fuente para hacer surgir más ideas y que esas ideas realmente se lleven a cabo. A mí lo que yo hago es ponerme a leer, por ejemplo, para fomentar la lectura, ponerme a leer los libros que los alumnos algunas veces me recomiendan, y cuando llega alguien, oye, ¿sabes qué? Es que no estoy acostumbrado a leer, ¿qué libro me recomiendas? Entonces empiezo a indagarle, empiezo como a meterme en su vida, a decirle, oye, pero ¿qué te gusta hacer? ¿Eres deportista? No sé, sus hobbies, etcétera. Y entonces ya más o menos tengo una idea y voy a la estantería y digo, mira, léete este. Y me siento muy satisfecho cuando dice, me gustó tu recomendación, ahora quiero otro. Y así voy, pero entonces tengo una inmensa tarea de ponerme a leer mucho para poder recomendarle un libro. Pero también sería bueno que tal vez otros compañeros que están acá, asistentes, me pudieran decir, oye, ¿sabes qué? Lo que yo hago para fomentar la lectura en mi biblioteca donde yo trabajo es esto. ¿Tú qué haces? Y a lo mejor, entonces, vuelvo a lo mismo, generamos muchas ideas que al final de cuentas puedan hacer como el mejoramiento del trabajo y darle más valor al trabajo del bibliotecólogo, porque efectivamente, por ejemplo, en Chiapas, tú dices, ¿qué estudias? Bibliotecología. ¿Y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Eso es nuevo, ¿verdad? Y no, la carrera no lleva 5 años. Bueno, yo tengo ya 5 años que salí, entonces la carrera ya lleva mucho tiempo más. Entonces hay mucha gente que todavía desconoce ese trabajo. Yo trabajo en una escuela particular y ahí sí les intentamos dar el reconocimiento al trabajo. Perdón, pero ¿tienes alguna pregunta en particular sobre TICS? No, era eso, o sea, como hacer la fusión del contacto entre todos para lograr tanto la información de lectura. Estoy haciendo como un breve resumen de lo que se ha visto, creo, en este coloquio, y en ese caso también podríamos entrar para tener los conceptos básicos tal vez y el dominio de las tecnologías también. Okay. Gracias, espero no haber sido tan revuelto. No sé si alguien quiere referirse a lo que comenta el compañero. Yo creo que todo lo que se está manejando hasta el momento en el coloquio, pues se va a publicar primero. Entonces es una oportunidad para que quien esté interesado en alguna de las mesas pueda revisar esas propuestas y traerlas a su contexto. Esa es una alternativa. Y otra alternativa, pues, es lo que tú estás haciendo, es leer y trabajar en el área en donde estás, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de nuestros invitados que están compartiendo con nosotros las cuestiones que ellos trabajan desde su ámbito sobre las TICs, sirven para eso, ¿no? Para intercambiar y dar a conocer diferentes formas de tratar las TICs, y bueno, esa es una forma de incidir ya de entrada. Entonces esa es la que yo te podría dar como una respuesta. ¿Alguien más que quisiera una pregunta directa sobre las TIC y la información en bibliotecología? Bueno, yo nada más les pediría muy rápido a quien quiera intervenir una especie de cierre sobre el tema que acabamos de comentar, por favor. Bueno, yo quisiera comentar un poquito con respecto a lo que había comentado. Yo creo que las redes sociales es un medio pues muy adecuado para también, en el cual a veces se dan a conocer temas o conocimientos o valores o diversas ideas que dentro de nuestro ámbito, y que hemos podido ver que se han generado una serie de
espacios digitales en los cuales podemos dar a conocer una serie de ideas y de conocimientos. He visto, por ejemplo, muchos de los estudiantes dan a conocer sus ideas, sus trabajos a través de blogs, y yo creo, como se estaba comentando anteriormente, las TICs es un medio muy adecuado para el poder transmitir ideas, pero también para obtener conocimientos de diversas índoles. Tomando también un aspecto en cuestión de la interdisciplinariedad, yo creo que lo hemos estado aplicando en la disciplina desde tiempo atrás, cuando por ejemplo simplemente hablábamos de derechos de autor, pues nos íbamos a las cuestiones de derecho, a los aspectos legales. Cuando teníamos que ver la automatización de bibliotecas, pues nos íbamos a computación y a diversos temas que nosotros íbamos requiriendo. Entonces yo creo que este aspecto de ir tomando y aplicando a nuestra disciplina todo lo que es la tecnología, pues lo hemos hecho. Lo que yo creo que sí hay que cambiar es ver desde qué punto de vista vamos a transmitir conocimientos con otras disciplinas, que fue lo que se había comentado anteriormente, y que a veces no queda claro el alcance que debe tener la disciplina con las otras. Y también algo que yo lo he visto como un problema, sobre todo lo de las investigaciones que se llevan a cabo en tecnologías, es con respecto a qué área se está refiriendo. Cuando nosotros estábamos manejando las líneas de investigación dentro de, o los proyectos que se llevan a cabo en esta línea, se caía en que si era de la línea del área de usuarios o de sociedad de información, porque no se queda claro. Hemos visto que el área de tecnologías pues es transversal para toda la disciplina y horizontal para muchísimas otras disciplinas. Entonces yo creo que ahí sí tendríamos que analizar claramente cuando llevamos a cabo proyectos de investigación el alcance que debemos de dar a ellas. Bueno, yo solamente 3 ideas que retoman tu pregunta final. Primero, decir que el sonido como documento en plataformas digitales convive con otro tipo de documentos. Estos forman parte de un concepto más amplio, que es la preservación digital. La preservación digital a largo plazo es una de las preocupaciones centrales que nos deberán ocupar como especialistas en el ámbito de la información. Esto nos lleva al segundo desafío, que es justo que será la comprender la naturaleza del documento digital y sus relaciones. Eso es todo un tema de reflexión que aquí se ha tocado y que creo que es importante resaltar. Y además de la conservación, uno de los retos más interesantes, a mí me parece, para los profesionales de la información, es reimaginar nuevos contenidos educativos, sociales y culturales. Toda esta amplia gama de contenidos que ya hay en las bibliotecas digitales, todos estos servicios de información están cambiando, están enriqueciendo o pueden enriquecer la educación, pero van a modificar el consumo cultural como lo conocemos ahora. De hecho, una de las líneas centrales es cómo reutilizas, cómo reaprovechas estos contenidos sonoros, audiovisuales, textuales, para generar nuevos contenidos culturales. Y yo creo que por ahí hay un ingrediente fundamental que tiene que ver con algo que ayer hablaban en el coloquio, que es la imaginación. La imaginación y la creatividad, además del conocimiento serio y profundo, son ingredientes fundamentales en esta disciplina. Eso sería. Sí. Por acá, sí. Perdón por romper el orden. Hablando de las tecnologías de la información y comunicación. Doctor, muchas, debido a la experiencia que usted tiene e hilando toda esta temática con la bibliotecología, ¿qué considera usted que un alumno de bibliotecología específicamente debería de aprender de las TIC?
No hay. Bien. Ese es por 64,000 pesos, ¿verdad? Digo, así de gratis. Mira, es importante que el alumno de bibliotecología entienda cómo se usan las tecnologías para el servicio en la biblioteca. Sobre todo en la actualidad, la biblioteca tiende a ser menos centrada en las colecciones y más centrada en el servicio. O sea, esa es una de las tendencias, digamos, de las bibliotecas digitales, cosa que no era antes, como que había que enriquecer mucho la colección y sobre eso se iban a brindar servicios. En los años recientes es servicios. Todos estos nuevos servicios de las bibliotecas, desde sus servicios tradicionales de préstamo de libro, catálogos, acceso a revistas, todo esto, ok, pero viene todo esto que ya mencionamos, que es las redes sociales, la consulta digital, el entrenamiento de usuarios para poder usar las fuentes, o sea, muchas actividades. El bibliotecólogo tiene que saber de tecnología lo suficiente para poder ver cuál es el impacto de que las tecnologías están teniendo en la biblioteca, la información y los usuarios, y luego poder rediseñar y recomponer sus servicios con la tecnología necesaria. Es decir, tiene que saber suficiente de tecnología para saber impacto y cómo la uso. Es el equivalente, durante muchos años se dijo, bueno, cuando se inventaron los coches, entonces como que mucha gente decía, es que tenemos que hacer que todo el mundo sepa mecánica, porque pues conforme los coches se popularizan, pues que todo el mundo sepa mecánica. Y no, lo que tenemos que hacer es que toda la gente aprenda a manejar bien y que haya buenos choferes. Habrá los técnicos y los mecánicos, etcétera, pero lo que queremos es que la inmensa mayoría de las gentes que tienen un auto en la calle lo manejen bien, cosa que todavía no se ha logrado después de 100 años, pero bueno, esa es otra historia. En bibliotecas, o sea, es lo mismo, como que de repente siempre hay esa tentación de que vamos a darles programación y vamos a darles páginas web y que aprendan HTML y JavaScript y espérame, ¿no? Todo eso no, pero sí hay que enseñar, por ejemplo, y esas son las materias que puede haber en el contexto, es decir, si vamos a ver bibliotecas públicas, ¿qué tengo yo que saber de tecnología en bibliotecas públicas? ¿Cómo la tecnología ha impactado a las bibliotecas públicas? ¿Cómo las bibliotecas públicas han empezado a usar tecnologías para crear estos nuevos servicios, para seguir siendo este ecualizador que siempre han sido en la comunidad, para seguir siendo un centro de comunidad como lo fueron en muchos otros lugares bajo esta nueva óptica? ¿Qué herramientas tengo que poder usar? Y entonces ver que se está usando la herramienta, detectarla, imaginarme, entre la creatividad, cómo voy a usar la herramienta tecnológica en mi biblioteca, y entonces llamo al técnico o al proveedor que me va a construir, a utilizar. El punto para mí ahí central es que el bibliotecólogo tiene que saber, uno, y sí está muy consciente en cada una de las áreas, bibliotecas públicas, organización de información, bibliotecas tradicionales, recuperación de información, derechos de autor, etcétera. ¿Cómo impactan las tecnologías a esta parte de la biblioteca? Y luego, ¿cómo puedo utilizarlas? Imagínense cómo puedo utilizarlas para cambiar mi biblioteca, perfeccionarla y siempre brindar nuevos y mejores servicios, auxiliándome de los técnicos que sean. Ese es el grado de conocimiento. Velo como ahora un médico. Si tú eres un médico, usted sabe usar el tomógrafo para hacer las tomografías, usted sabe usar el litotriptor que rompe las piedras del río. Pues yo no tengo la más remota idea cómo funciona el aparato, pero sé que existe, leo cómo funciona, leo en qué casos lo puedo aplicar, entiendo que es una mejora ahora romper piedras con ecosonografía y no metiendo cuchillo. Y entonces ese médico no tiene la más remota idea ni cómo está construido, ni tiene la más mínima idea de todos los principios físicos y de resonancia magnética que están detrás del litotriptor o del tomógrafo, pero sabe que existe, sabe en qué casos se usa, cuándo se recomienda usarlo, cuándo no, qué impacto tiene, y entonces lo integra a su quehacer. Es exactamente lo mismo. ¿Qué cosas nuevas están inventando? ¿Me conviene usarlo? ¿Cuándo me conviene usarlo? Y entonces llamo al cuate, instalen uno de estos y entonces ya lo vamos a poner en la biblioteca. Exactamente ese es el grado, ni más ni menos. ¿Alguien más con una pregunta? Sí, por favor. Yo
yo creo que la interdisciplina sí es muy importante, y mucha de esta discusión es cómo respondemos nosotros los bibliotecarios ante la tecnología, y sin tomar en cuenta que pues en esta discusión, en este tipo de estudio, en desarrollos de sistemas, qué es lo que el bibliotecario puede contribuir, que un poco voltear la pregunta, caso típico, en los proyectos que yo tengo, viene un nuevo programador, hablamos de metadatos y cree que estamos hablando de un tag que está en el HTML, y ya después de trabajar con nosotros por mucho tiempo, hay una reflexión donde dicen, oye, si nos hubieran dado clases en informática de metadatos, hubiera sido muy útil, no solo para que yo pueda trabajar en una biblioteca, para trabajar en una empresa. Aquí hay una alumna que le había mencionado un problema recientemente que leí, que estaba hablando del impacto de la digitalización de la música y cómo ha afectado a más que nadie a músicos de jazz y música clásica. ¿Por qué? Porque los metadatos de esos sistemas están orientados a un ámbito de rock o música popular que tiene sus géneros, subgéneros, compositor, pero muy rara vez tiene el que lo interpreta, la velocidad andante o no sé qué. Los metadatos para la música clásica son muy distintos, y también la del jazz, que casi son los mismos. Entonces la recuperación de esa información, si estoy buscando la interpretación de una canción de Chet Baker, por ejemplo, o Miles Davis, de no sé qué, no lo puedo obtener por la falla en el desarrollo de metadatos. Entonces, ¿qué es lo que podría contribuir el bibliotecario en desarrollar un metadato para eso, para que sea un éxito comercial, o para que los músicos clásicos y de jazz puedan continuar? Entonces, son discusiones de qué es lo que puede ser el bibliotecario en estos otros ámbitos, qué es lo que puede contribuir en términos de conocimiento y para mejorar las tecnologías de información. Muy bien. Bueno, si no gusta alguien de intervenir y alguna pregunta ya, entonces daríamos las gracias a todos por participar en la mesa y les daríamos un aplauso.